Hoy vamos a hablar un poquito sobre el Deuteronomio. Y desde luego, pues, cuando decimos un poquito, es un poquito, ¿verdad? Porque no podemos tocar todo el Deuteronomio y lo que cada escuela dice y postula, porque es una tarea bastante árida y se perdería de perspectiva el objetivo fundamental de nuestras reuniones, que es conocer de manera general algunos datos escriturales. El Helek Hadak Barim es el Deuteronomio, y en hebreo significa estas son las palabras, estos son los dichos. Desde luego los 70 le llamaron Deuteronomio porque entendieron que dentro del documento hay una segunda legislación, y la razón por la que ellos entienden que hay una segunda legislación es porque obviamente el Deuteronomio es básicamente una repetición en su extracto, ¿verdad? en su elemento condensado del Éxodo, del Levítico y del libro de Números. Por eso es que se interpreta como una segunda ley. Hay una escuela, como hemos señalado, que es una escuela fundamental en términos de la interpretación de los documentos bíblicos, que interpreta desde una perspectiva literal a base de la tradición, de lo que ya se ha interpretado. Y hay otras escuelas que son un tanto más liberales y emiten otras opiniones con respecto al documento, y los vamos a tratar a ambos al final con la ayuda del Señor. Cuando uno busca el bosquejo general del Deuteronomio, uno descubre que el Deuteronomio transcurre a base de unos discursos, y cada uno de esos discursos tiene una serie de capítulos que conforman el discurso. Por ejemplo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 49, está lo que se conoce como el primer discurso. Y en eso básicamente todas las escuelas concurren. Donde las escuelas no concurren es en términos del autor, en términos del contexto histórico, en términos de las fechas. Para uno la fecha es más tardía, para otro es más temprana. Pero en términos del contenido, pues el contenido es el contenido, es lo que se extrae del documento, y aquí pues básicamente las escuelas concurren. Tal vez donde hay problemas es en la interpretación del contenido, pero ya eso es harina de otro costal. En ese primer discurso aparece una introducción histórica, ¿verdad? Es como si el autor retrotrajera la experiencia aquella del Dios de la promesa, Abraham, del Dios del cumplimiento de las promesas y del Dios que se dispone entonces a hacerle realidad al pueblo de Israel lo que había prometido. Y entonces, a base de ese primer discurso, el autor del Deuteronomio presenta los discursos de Moisés. El primero de ellos es hablando sobre la bondadosa mano de Dios guiando al pueblo de Israel desde Oreb hasta Moab, porque obviamente la experiencia del discurso se da allí, en las llanuras de Moab. Luego, dentro de ese discurso, dentro de ese primer discurso, aparece también una exhortación y una exigencia al pueblo de Israel, y es amar la ley, porque a fin de cuentas la ley no tendría ningún propósito, ninguna función, si el pueblo no la ama, no la acata y no la obedece. Luego en el discurso se añade un poco, como termina el libro de Números, que termina con las ciudades de refugio, y se añade un poco entonces el propósito de las ciudades de refugio.
Y las ciudades de refugio tienen un propósito virtual dentro del pueblo de Israel y dentro de la nación judía. Y es que estas eran unas ciudades que se habían establecido para que en algún momento dado, cuando algún judío se viera en necesidad de salvar su vida por una cuestión de alguna acusación, de algún señalamiento, de algún enjuiciamiento injusto, por lo menos estas personas pudieran refugiarse en esas ciudades en tanto y en cuanto se pudiera establecer el procedimiento que se iba a utilizar, ya sea para exonerarles o para castigarles por los delitos de los que se les acusaba. Y entonces, desde luego, en esos primeros 4 capítulos está el marco histórico que produce el discurso. Y el marco histórico no es otra cosa que un proceso donde Moisés necesita convocar al pueblo porque ya están próximos para poseer la tierra, para entrar en esa experiencia de cumplimiento cabal de las promesas de Dios, y es necesario que esa generación nueva se vincule a lo que sucedió desde el principio. Y ahora, en lugar de entrar en un proceso de relación con Dios, atemorizados porque Dios los puede dejar en el desierto, la tierra se puede abrir y se los puede tragar, en lugar de entrar en un proceso de relación con Dios como resultado de los juicios que advinieron al pueblo de Israel en el peregrinar por el desierto, ahora es una invitación a que respondan a la ley divina, no tanto por el miedo, sino por el amor. Porque a fin de cuentas, quien no sirve a Dios por amor, jamás le va a servir por miedo. Eso es una falacia en el mundo religioso, cuando tratamos de enseñarle a la gente el temor a Dios a base de que si no haces lo que Dios te pide, Él te tala. Esos son cuentos de camino. Si la gente no puede servir a Dios por amor, a Dios no le interesa que la gente le sirva por miedo. Porque cuando la Biblia habla de el temor a Dios, no está hablando del miedo a Dios, sino de lo que habla es del temor reverente, de saber que Él es superior a nosotros, de saber, como dice el Padre nuestro, Padre nuestro, que estás donde, estás en los cielos, cuya implicación de la expresión es: no te podemos manipular, no te podemos gobernar, no te podemos dirigir, porque tú tienes control soberano sobre nosotros. Cuando el cristiano tiene claro ese principio, entonces ha entrado en lo que llamamos el temor reverente, el saber quién es Dios y entender que hay un protocolo para tratar con Dios. Dios no es el compay del barrio, Dios es el Dios soberano. ¿Ves? Entonces, desde luego, dentro de ese marco histórico es que Moisés convoca al pueblo y lo lleva para entonces entrar en el Deuteronomio. Le dice: mire, estas son las palabras que yo les quiero decir a ustedes, este es el discurso que yo les quiero dar. Les lleva a la experiencia primero de la promesa de Dios, el cumplimiento de esa promesa, lo que sucedió en el proceso de esa transición, y ahora cómo es que Dios quiere que sea la relación del pueblo con Él a través de ese pacto de alianza. Es una relación de armonía, es una relación de reconocimiento de su soberanía, pero a la misma vez de sujeción a su soberanía. Yo recuerdo que cuando yo era niño y adolescente, iba a casas de hermanos que tenían un letrero que decía: las quejas de Dios. No sé si alguien de ustedes recordará eso, ¿verdad? Y uno decía: me llamas Dios, pero no me obedeces. Me llamas, y seguía por ahí, era una serie de quejas de Dios, ¿no? Pues eso es lo que pretende precisamente el Deuteronomio. Luego Moisés